El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. En la primera lectura del Apocalipsis, capítulo 15, desde el versículo 1, hemos leído algo acerca del trono de Dios, de los que están alrededor con sus arpas. Sobre esto tengo la ilusión de que todos, incluido yo, por haber dado los sermones y haber reflexionado, entendemos ya algo más sobre eso. No son arpas materiales, no creo. No estoy seguro de si es un mero símbolo o a lo mejor llevan arpas materiales, pero lo más probable es que no sean arpas materiales. Cuando se dice que esos 24 alrededor del trono tienen arpas, se refiere al cántico de alabanza, de alegría que sale de sus corazones. Las arpas es el don que se les ha dado de alabar a Dios de un modo sobrehumano, no ya con sus meras voces, sino con un don de Dios. Eso es lo que creo que simboliza el arpa. Pero escuchando esos versículos que son un atisbo de la gloria que algún día contemplaremos de lejos, porque esos son los 24 más santos de toda la historia de la humanidad. Y lo mismo que se habla de esos 24, habrá muchos grados, pero los que contemplemos esas liturgias celestiales, esa glorificación de Dios grandiosa como no hay nada en la tierra, no olvidemos aquí en la tierra un detalle, y es que la diferencia que hay entre el que esté más bajo en el cielo, un niño que no llegó a ver la luz del sol, que simplemente murió en el seno de su madre, sin mérito alguno. Entre un niño y el más santo, incluso la Virgen María, la diferencia entre ellos dos, entre el niño que ha llegado a lo mínimo para salvarse y la Virgen María, es infinitamente menor que la diferencia entre la Virgen María y Dios. Esto es algo que no debemos olvidar, a la hora incluso de ensoberbecernos por nuestras supuestas virtudes. Visto desde la altura de Dios, el más alto de toda la historia de la humanidad, el que más se santificó, ayunó, se sacrificó. La diferencia entre ese y el más bajo es infinitamente menor que entre él y Dios. No es poca cosa,
si vemos la Tierra como un puntito en mitad del universo, nos parece una mota de polvo. Pero cuando estamos en la Tierra vemos la diferencia entre el Everest y un montoncito de arena en la playa hecho por un niño. No es lo mismo entre el montoncito de arena y el Everest. Pero visto desde la altura de Dios, la Tierra entera con todos los méritos es una mota de polvo. Es más, y esto es algo digno de ser meditado, incluso la diferencia entre el que esté más abajo en el infierno, el que esté peor, el que esté menos dotado de las perfecciones espirituales, en realidad número negativo, y el más santo, la diferencia sigue siendo infinitamente menor que entre el más alto y Dios. Claro, esto nos hace ponernos en nuestro lugar, nos hace ver lo humildes que tenemos que ser, nos hace confiar más en el perdón de Dios. Al final todo es perdón. Vistas las cosas así, creemos que nosotros, pero en realidad vistas así, todo es don, todo es misericordia, todo es condescendencia, aunque creamos hacer muchas obras. Bien es cierto que, sin negar lo que acabo de decir, hay una diferencia, y es que, aunque eso es verdad así metafísicamente, es decir, en el valor del ser, de las perfecciones naturales, la gracia santificante, como decía yo hace unos sermones, aunque esto que he dicho es verdad, hay que añadir un matiz, y es que Dios ve a cualquiera de los que están en gracia de Dios, incluso sobre la tierra, aunque no estén todavía en el cielo, y los reconoce como miembros de su familia. Porque por muy pequeñita cosa que sean, en ellos brilla la bondad de Dios, el amor de Dios, hasta en el último. Mientras que los que están en el infierno, aunque también están a infinita distancia de Dios, sin embargo, en ellos no reconoce ninguna luz sobrenatural, no reconoce ninguna característica de su santidad, es decir, como no ve que ellos sean de su familia. Lo que ve son muertos, monstruos, cadáveres. Lo que ve es algo, digámoslo así, ante lo que tiene que apartar su mirada, porque causa horror. Las dos cosas son verdad, ¿eh? Por un lado, la diferencia infinita, incluso desde la Virgen María hasta Dios. Y por otro lado, es cierto que es una diferencia muy radical entre tener la gracia santificante y estar apagado, corrupto, degradándose en la corrupción del ser. En ese sentido hay una diferencia cualitativa. Dios ama hasta el último de los seres en los que brille esa luz del Espíritu, aunque sea uno recién confesado con todos sus vicios, y sin embargo aparta la vista hasta del menos condenado de los condenados. Pero no nos olvidemos de esto otro que he dicho, metafísicamente hablando, entre las criaturas las distancias son siempre finitas. Bien es cierto, y es el último matiz para acabar el sermón, que la gracia santificante pone en esos seres finitos una luz divina. Ningún ser natural, con todo su esfuerzo, industria, inteligencia, podrá nunca
por sí mismo generar esa luz divina que es la gracia santificante. Podrá ser más listo, más fuerte, más inteligente, podrá incluso desarrollar la virtud de la fortaleza para conseguir sus fines, la virtud natural de la fortaleza, la virtud natural de la paciencia, etc. Pero nunca brillará esa luz santificadora. En ese sentido, la diferencia entre los habitantes, ni siquiera entre los habitantes del Averno, entre los que no tienen la gracia de Dios y los que tienen la gracia de Dios, es un abismo insalvable, insalvable. Y en ese sentido, sí que es como cuando estás en la tierra, no es lo mismo una montaña llena de luz y de nieves que una sima oscura, una gruta inundada por el agua donde viven, pues lo hemos visto en documentales, seres que parecen infernales, seres de la oscuridad, que parecen una parábola del infierno. Claro, visto desde Dios, la tierra es como una mota de polvo, pero cuando estás aquí no es lo mismo estar en un bosque de bellísimos árboles, con nieve, con frutos del bosque, con ciervos, que estar en esa gruta, acompañado de bichos muy agresivos, muy peligrosos, sin la luz del sol, etc. Pero que meditemos eso, que meditemos que todos somos hermanos, y que todos vistos desde Dios, Dios nos quiere a todos. Mientras tengamos la gracia santificante, Dios nos quiere a todos, porque nos ve a todos tan finitos. ¿Quiere también a los que no tienen la gracia santificante? Sí, pero de otra manera. No los quiere como que los vea pertenecientes a su estirpe espiritual, a su ser santificador, santo. Los quiere como criaturas suyas, necesitadas. No los quiere por lo que Dios ha puesto todavía en ellos, sino como seres indigentes. En ese sentido, Dios quiere a todos, pero los quiere de un modo distinto cuando están embellecidos con la belleza de Dios espiritual, no meramente natural. Y en ese sentido, también hay que decirlo, Dios quiere a los que sean condenados, pero les dice, marchad. Que todos nosotros nos demos cuenta de la tragedia que supone, que ahora mismo en nuestras calles, aquí en esta ciudad con las que nos crucemos, haya tantos miles de personas en esta ciudad en los que solo brilla lo natural, solo brilla virtudes naturales, entendimiento natural, voluntad que busca las cosas de este mundo. Que nos compadezcamos y oremos por ellos.